¿Qué tal, Fabricio? Muy buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, profesora. Ya, genial, genial. Muy buenas tardes, Angie. ¿Qué tal? Tengo dos gatos en la clase. Tengo dos mijis. Qué interesante. Muy bien, jóvenes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia. Vamos a iniciar entonces con nuestra sesión de consultas académicas, haciendo obviamente la pregunta de cuéntenme, por favor, ¿qué consultas tienen para el día de hoy? Como sabemos, siempre en todas nuestras sesiones nosotros nos dedicamos a resolver nuestra separata, usualmente en la segunda hora de la clase, ¿no? Obviamente. Y la primera hora intentamos siempre tratar la mayor cantidad de dudas, consultas, algo que no haya quedado claro, ¿no? Para poder ir trabajando con sus consultas. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me comentan. Si no puedo ir trabajando, también podemos iniciar con las separatas, si es que no hay ninguna duda, ninguna consulta. Depende netamente de ustedes. Ya estamos en nuestra semana. Uy, estamos ya en nuestra semana 13, chicos. Rapidísimo. Faltan solamente 5 semanitas, no, 4. 4 semanitas y culmina todo. A ver, procedo a compartir mi pantalla. A ver, un ratito. Ya, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, acá estamos. A ver, ajá, el experimento de Pasteur. Ya, Fabricio, sí, el experimento de Pasteur es un experimento súper interesante, pero se basó en algo más. Ahorita voy a compartir mi pantalla para poder explicarles lo bonito que es realmente este experimento. Muy interesante. Nos hizo pensar un montón, realmente. A ver, ¿dónde está? Por aquí, por aquí. Acá tengo las imágenes. Vamos a utilizar nuestras imágenes. A ver, semana 13. Vamos a ver nuestra ficha y por si acaso también nuestro PPT. A ver. Ya. Ya, mejor está con CP, ya, con el PPT. Ahora sí. Listo, a ver, vamos ando. Acá, listo. Experimento de Pasteur. Vamos a ver cómo es que Pasteur realmente pudo realizar un experimento que, obvio, ¿sí se me escucha bien? ¿Sí pueden ver mi pantalla? Por favor, me confirman eso. Sí, mis. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Muy amables, gracias.
Ahora sí, entonces podemos iniciar. ¿Cómo es que se llega a sacar, o sea, el objetivo de todo esto fue realmente demostrar que Aristóteles había cometido un pequeño error? Sabemos que Aristóteles, pues él tuvo muchísimos postulados, ¿no? Postulados, ya se llama nada más en el caso de él, teorías que no llegaron a comprobarse, que con la mejora de la ciencia, la tecnología, el desarrollo de equipos de laboratorio, gracias al microscopio, muchas de las teorías de Aristóteles o muchos de sus postulados fueron quedando obsoletos, otros se fueron corrigiendo, otros dejaron de considerarse porque eran errores. Obviamente eso no se le quita nada, no le quita nada a Aristóteles, porque él era un excelente científico para su época, sin microscopio, sin nada, él obviamente siempre intentaba explicar todo, ¿no? Aristóteles, uno de los grandes errores que cometió, ¿no? Obviamente por no tener la tecnología ¿te imaginas a Aristóteles con la tecnología de ahora? Pues sería un genio, ¿verdad? Sería un genio. Era muy observador, tuvo un excelente desarrollo y él pensaba, ¿no? Que la vida surgía de estructuras inertes, ¿no? Uno de sus pensamientos era ese, ¿se acuerdan? Si han visto en su teoría ya, que cuando veía un árbol flotando, ¿no? En el río, en un lago, él decía que conforme va pasando el tiempo, ¿no? Este árbol se pone putrefacto y como se parece la textura, la piel del cocodrilo a la corteza del árbol, no decía se convierte, porque veía que los cocodrilos estaban prácticamente, ¿no? Flotando así en la superficie, como si fuese un tronco. Decían, ah, pero la teoría de Aristóteles realmente no queda ahí. La teoría de Aristóteles, muy simplificada, es tal cual les estoy diciendo. Pero la teoría de Aristóteles tenía una visión muy interesante, créanme. Era casi convincente, ¿ah? Era casi convincente. Aristóteles mencionaba que si tú juntabas también em, pedazos de tela, ropa sucia, arroz, trigo, granos, venía el soplo de vida. Venía el soplo de vida y generaba ratones, insectos, cucarachas, hormigas, ¿me entiendes? Ahora sabemos que eso obvio no es así, pero su teoría de Aristóteles era así bastante esotérica, una cosa bien interesante. Interesante porque él le buscaba una explicación y un fundamento. Conforme fue pasando el tiempo, este tipo de prácticas, tipo así como mezclado como que con magia, conforme la ciencia como tal fue desarrollándose, se buscaba sacar de vigencia ese tipo de teorías. Redi, por eso, ya en el siglo XVII, mira cuántos años ha tenido vigencia la teoría aristotélica, mira cuántos siglos ha tenido vigencia. Es una cosa de locos. Pero mira, para poder entender el experimento de Louis Pasteur y qué rayos quiso hacer, tenemos que empezar por la historia. El objetivo era sacar de vigencia la teoría aristotélica, que obvio tenía siglos estando en la humanidad, en el mundo completo, ¿ah? En el mundo, él era el mejor influencer de la historia. ¿Quién? Aristóteles, créeme. Hasta el día de hoy existe la escuela aristotélica, así que ya te imaginas. El primer valiente, ¿ah? Fue ready en refutar la teoría aristotélica y él decía, no, no, o sea, el postulado aristotélico era, si tú tenías carne o un pedazo de carne, ¿no? O que esté ahí en el ambiente, viene el soplo de vida y genera moscas. Ya, ese era el postulado de aristotélico. Ya, ahora sabemos que es muy absurdo, pero ¿qué hizo Reddy? Él tenía que demostrar que no era así, porque Reddy
logró observar que las moscas eran animales que copulaban, había hembra y macho, que la mosca hembra ponía huevitos, que ese huevito eclosionaba, que de ese huevito salía una pequeña larva, que esa larva se transformaba en pupa y que esa pupa luego se transformaba en una mosca, o sea, la metamorfosis de los insectos. ¿Ya? Reddy decía, no, esto es así. No, pero ¿cómo se te ocurre, no? En el siglo XVII, imagínate, refutar la teoría de Aristóteles. A ver, demuéstralo. Ok, al método científico me remito. Reddy lo que hizo fue, tomó 3 frascos, colocó la carne, ¿no? Ustedes ya saben esta parte, en cada uno, y al primero lo dejó abierto. Y le dijeron, ¿ves? Acá hay moscas, porque puede entrar el soplo de vida, generación espontánea. Reddy le dijo, no, no es así. Porque mira, en este frasco que está tapado totalmente, ninguna mosca sale ni entra y la carne se mantiene, obviamente se está descomponiendo porque por el ambiente, por el calor, pero no salen moscas. ¿Pero qué dijeron los de la escuela aristotélica? Ah, no, no, espérate, espérate. Es que esto está tapado, pues por acá no entra el soplo de vida. Estás evitando que desarrolle vida en la carne. Ya te imaginas la cara de Reddy, entonces dijo, pero mira, en mi tercer frasco le he puesto una malla que evita que las moscas adultas entren. Y como es una malla que tiene huequitos, por aquí entra tu soplo de vida. Por aquí entra. Pero no crecen moscas. ¿Te das cuenta? Entonces dijo, ah. Pero bueno, eso ocurre solamente para el caso de las moscas y ya. Y fue como que, oh, Dios mío. Ok, ¿cómo les explicamos que no, que es el aire? Y ya empezó a desarrollarse. Mira, siglo XVII, acuérdate de historia de la ciencia. Ya estaba desarrollándose el microscopio. Bueno, el primer microscopio que ya sabemos que era un conjunto de lupas nada más, pero ya se estaba desarrollando y se estaba empezando a descubrir el mundo de la microbiología. Porque aquí de todas maneras en la carne, como había quedado aire atrapado adentro, con esporas, con bacterias, ¿no? Decía, pero mira, igual crecen hongos. Acá crecen seres microscópicos. Es el soplo de vida. No, es el aire. Son los microorganismos. Recién, mira, para la época y el siglo en el que estábamos, recién se estaban descubriendo prácticamente el mundo microscópico, el micromundo de los microorganismos. Para ello, en el siglo XVIII, Lázaro Spallanzani, que él brinda uno de los primeros pilares en el área de microbiología, él dice, bueno, esto está en el aire, así que el problema es lo siguiente. Ya se estaban buscando formas y métodos de esterilizar, de mantener un ambiente limpio, porque acá también ocurría el problema de la asepsia en las salas de operaciones. Recuerda que en el siglo XVII, dar a luz, tener un hijo o parir, como es el término correcto, ¿no? Porque cuando dicen dar a luz, yo no sé de qué luz hablan, yo no veo ninguna luz. Y, bueno, cuando uno va a tener un bebé, ¿no? Cuando una mujer tiene un hijo, obviamente hay sangre de por medio, posibles infecciones y demás, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que tener un hijo en este ciclo, entre estos ciclos incluso, era motivo de muerte. Había un 60, un 70% de probabilidades de morir por tener un hijo. ¿Se imaginan la cantidad de huérfanos de la época? Y sí, eran muchísimos. Entonces se descubre justamente que el ambiente, el aire, que las manos, que la piel, ¿no? Albergaba bacterias, hongos que generaban una septicemia brutal en una mujer que recién había tenido, ¿no? Porque al manipular, al tratar al bebé, al sacar la placenta y todo, había contaminación. Ya, entonces, en todo este contexto, Lázaro Spallanzani dice, acá tenemos que lograr asepsia y encontraron que el fuego ayudaba cuando tú hacías hervir el agua, cuando hervías la ropa que iba a utilizar la mujer, ¿no? Empezabas a
disminuir la cantidad de organismos, de bacterias en el ambiente. Entonces, Lázaro Spallanzani dice, a ver, acá no es que el soplo de vida esté creando de la nada bacterias y hongos. Y les voy a demostrar, dijo Lázaro Spallanzani. Lázaro Spallanzani tomó, mira, escúchame bien, ¿eh? Tomó este tipo de matraz, esto es un matraz de vidrio de laboratorio con un caldo de cultivo. Imagínate que es un caldo de pollo, un caldo de carne, como un caldo de cultivo donde usualmente crecen hongos y bacterias, ¿ya? Entonces, él primero lo esterilizó, lo hizo hervir, lo dejó que enfriara y lo dejó un par de días, ¿no? Aproximadamente. Y luego de unos días, él dijo, como aquí ya lo esterilicé, pero está ingresando el aire. Como entra el aire, por eso están creciendo los microorganismos aquí. En cambio, miren este otro frasco. Este otro frasco yo lo hago hervir, lo esterilizo, le dejo el tapón y no crece nada porque el aire no ingresa. Es el aire el que trae los microorganismos. Se dan cuenta que al cabo también de 2 días, aquí no crece nada. Pero obvio que dijeron los aristotélicos. ¿Qué cosa creen ustedes? Es que está cerrado y si está cerrado no puede entrar el soplo de vida. Y ahí quedó el intento de Lázaro Spallanzani. Pero ahora sí viene, y discúlpame Fabricio que haya dado todo este preámbulo, pero así es como realmente puedes tener en contexto el experimento de Louis Pasteur. Pasteur lo que hace es, oye, no, pero el experimento de Lázaro, like it. O sea, excelente. Pero ¿cómo puedo hacer? ¿Qué hago? Decía, ¿qué hago para demostrar esto? No se le ocurrió mejor idea a Louis Pasteur que tomar también un matraz. Mira, tomó también un matraz. Lo llenó de caldo de cultivo, un excelente vidriero, Louis Pasteur, por cierto. El vidrio de esta época era otra cosita, ¿sí? Tomó este matraz, este balón, colocó el cultivo, luego dobló el cuello del matraz, y no hizo el famoso matraz en cuello de cisne, que le llaman. Lo hizo hervir, ya, lo hizo hervir, lo esterilizó y nada creció. ¿Por qué? Porque cuando tiene estas curvaturas, el aire que entra, en esta curva se quedan pegadas las bacterias. En esta otra curva se quedan. En esta otra curva se quedan pegadas. O sea, en otras palabras, el aire que entra, entra filtrado. Y tú dirás, ay, pero ¿por qué no le pusieron un filtro acá? Porque no había, pues, en esa época, mira, siglo XIX, recién, pobrecitos, 1800 tanto, no habían filtros, no existían todavía. ¿Me entienden? ¿Ya? El aire entraba filtrado y nada creció. Obviamente, Louis Pasteur, ¿qué dijo? Por acá puede entrar tu soplo de vida, mira, y no crece nada. Es que los microorganismos están en el aire. No es el soplo de vida, no existe. Cuando yo inclino mi frasco, ahí sí puede entrar el aire, ya le estoy abriendo una ruta, ¿no? Al aire, ahí el aire ya entra y ahí sí ya mi caldo se contamina con los microorganismos del ambiente. Ah, dijeron todos. Qué interesante. Entonces hemos vivido engañados. ¿Cuántos siglos? Muchísimos, muchísimos. Pero miren. Recién en el siglo XIX, jóvenes, se logra sacar de vigencia la teoría aristotélica, gracias al experimento de Louis Pasteur, obviamente en base a los conceptos microbiológicos de Lázaro Spallanzani y obvio a la valentía que inicia Francisco Redi. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, Fabricio, Sí, genial, genial. Listo. Muy bien, muy bien. Veo que no tienen ninguna otra pregunta, Fabricio, Angie. ¿No tienen ninguna otra duda, consulta, curiosidad, problema existencial por ahí? No, mi solamente quería escuchar la canción porque este tema se me hace interesante. Ah, ya, ok, ok. Gracias, Angie.
¿Quieren pasar entonces ya a las preguntas de una vez? Como ustedes me indiquen. ¿Me podría explicar la teoría quimiosintética, por favor? De Free. La de Oparín, la de Alexander Oparín. Sí. Ya. Acá está. La teoría de Oparín es una teoría también genial, increíble, y a mí me parece alucinante por dos motivos importantes, que ya se los voy a contar. Primero, Alexander Oparín presenta la teoría de la quimiosíntesis, la evolución química o la teoría quimiosintética. ¿Qué fue lo que él hizo? Oparín observaba el mundo y él dijo, si los seres humanos hemos evolucionado, o sea, obviamente ya estaban las teorías de Darwin, Mendel, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? Y Alexander Oparín dijo, bueno, el ser humano ha evolucionado, los animales evolucionan, todo cambia. Oigan, yo no creo que este planeta siempre haya sido como lo es actualmente. Aparte que Oparín también era un creyente, pero sin irnos por los sesgos, él decía, no, claro, el mundo cambia, el mundo evoluciona. Y no es que un creador, ¿no? Supremo en un día o 3 días o unos cuantos días haya creado todo, ¿no? Eso es una metáfora. Entonces el planeta ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Y ya se conocía obviamente varios compuestos químicos. Oparín lo que hace es analizar qué compuestos químicos, medio tóxicos incluso, si se ve mi puntero, ¿no? Tenían justamente componentes que eran parte de nuestra química orgánica. Sí, chicos, un ratito porque ahorita se me va a apagar la computadora. Un instante, por favor. Ya, ahora sí, listo. Y sí, Fabricio, exactamente. Actualmente nosotros estamos viviendo engañados de algo que próximamente se descubrirá. Por ejemplo, el colorante rojo, ¿no? Todo el mundo feliz tomando su rojita, su sangría, los adultos, obviamente, ya profesionales que ya terminaron la carrera universitaria, obviamente, que toman alcohol. Yo no, por cierto. Em, aquellos que consumían cualquier colorante rojo, ¿no? Tranquilos, felices. Y mira, era tóxico, cancerígeno cuando se consume en altas dosis, claro está. De igual manera, otros componentes, ¿no? De la alimentación, moléculas que se utilizan bastante, por ejemplo, el stevia. La stevia, de igual manera, se consumía, ¿no? Contra la diabetes, etcétera, para ayudar, pero al final resultó que un tipo de stevia procesado de ciertas marcas más bien empeoraban la situación de la diabetes, ¿no? Y así, actualmente muchos conceptos ya están dados, ya se conocen, pero todavía hay muchísimo más por investigar, ¿no? El plástico, por ejemplo, el plástico fue un gran amigo, ayudó muchísimo, pero mira, ahora el plástico es el primer motivo de contaminación ambiental. Y cosas así. Hay cosas que se van descubriendo solo con el tiempo, ¿no? Y que no todo era tan bueno como parecía, ni tan malo como parecía. Listo, muy bien. Entonces, en base a esa reflexión, continuamos por aquí. Ya saben entonces que la visión de Alexander
del gran Oparín era que, como ya conocían cierta composición química de algunas moléculas, él decía, pero aquí yo veo, ¿dónde está? Acá está. Aquí yo veo carbono, aquí yo veo nitrógeno, aquí yo veo oxígeno, aquí yo veo hidrógeno. Y él se basó en lo siguiente, que el mundo no siempre fue como es ahora. Él hablaba de un mundo, uy, por acá, mira, él hablaba de un mundo primitivo. Obviamente el mundo no siempre fue como es ahora. Cuando se va descubriendo un poco más y se estudia un poco más también nuestro planeta Tierra, su centro de magma, ¿no? Y todas las capas que tiene el planeta, él dice, entonces nuestro planeta en algún momento ha tenido mucha actividad volcánica, el mar no era como lo es ahora, el mar era un poco tóxico, tenía más metano, tenía hidrógeno, ¿verdad? Había agua, obviamente, el mar, ¿no? El amoníaco que salía también de las zonas volcánicas, gran cantidad de actividad volcánica, lo cual producía sustancias tóxicas. Pero se espera lo siguiente. Mira que si yo tengo aquí temperatura elevada, la temperatura elevada, ¿qué es lo que va a hacer con el ambiente? Calor, ¿sí o no? ¿Qué pasa con el agua cuando hay calor? Se empieza a evaporar. Y si se evapora, obviamente me forma muchas nubes. Y si hay muchas nubes, por consecuencia, hay mucha actividad eléctrica, gran cantidad de descargas eléctricas. ¿Qué cosa es la electricidad? Electrones, descarga de electrones, una gran descarga de electrones, energía acumulada que de manera natural nuestro planeta, la atmósfera, lo libera. Esa electricidad, esos electrones, cuando caían en el mar primitivo, los gases, los líquidos y todo empezaban a tener contacto. Esto no ocurrió durante un año, 10 años, 20 años. Esto ocurrió por siglos, muy probablemente. Hasta que en el mar primitivo, en el océano primitivo, gracias a tantas descargas, estas moléculas se logran reorganizar, surgiendo las primeras moléculas orgánicas. Se postula que una de las primeras moléculas en crearse fueron enzimas, proteínas, ¿no? Con función enzimática, para empezar a transformar a otras moléculas. Y esas moléculas luego fueron generando carbohidratos, lípidos, ¿no? Por último, los ácidos nucleicos, hasta formar las primeras células primitivas. Esta teoría fue como que, pero todavía era como que, no sé, no te creo mucho, ¿no? Hasta que sus pupilos, Miller y Urey, ellos dos, deciden recrear lo que su maestro les había enseñado. Y dice, a ver, con el vidrio el vidrio en esta época, ya te imaginas también, era el salvador de todo. Hicieron todo este sistema de vidrio, lo que estás viendo aquí. Esto era un balón en donde por acá le metían gases. ¿Dónde está? Sí. No, ¿dónde está? Espérate. Ajá, ya, por acá era. Ajá, es que estaba al revés. Acá está, mira, primero, este baloncito tenía agua simulando el mar primitivo. Lo ponían al fuego para que obviamente esto se evapore. ¿Sí? Ya sé por qué me confundí. Hay algo que está mal acá. Acá falta algo. Disculpen, chicos, un ratito. Falta una cosita, nada más. Una cosita chiquita, pero muy importante. Acá. Acá no solamente están los electrodos que le pasan electricidad, sino por acá tiene que estar, por acá o por acá,
por donde se ingresan estos gases. Estos gases se metían al sistema a través de tubitos, a través de manguerillas. Se introducía. Y ya te voy a explicar por qué. Miren, ya se están imaginando, ¿verdad? Volvamos por acá. Ahora sí, ya. Volvamos por aquí. Tenemos el balón con simulando el mar primitivo. Entonces, ¿qué pasaba? Que por acá el agua se evaporaba, obvio, se evapora. Sí, se evaporaba el agua. Por acá se introducían los gases, estos gases, el metano, el hidrógeno, el amoníaco, sí, se introducían y se mezclaba con el vapor de agua caliente. En este otro balón, aquí obviamente se explayaban, ¿no? Se dispersaban los gases, se acumulaban y en el experimento Miller y Urey por aquí le pasaban corriente. Simulando esto, pues, ¿no? Simulando el mar primitivo, simulando la atmósfera primitiva. Vapor de agua caliente, más los gases, este tipo de gases tóxicos, más la electricidad. ¿Qué ocurrió? Al cabo de unos días, y por acá le pasaban agua fría, agua helada, para que se condensaran los gases. Y las moléculas que se obtenían aquí, en este ambiente, pasaban aquí para colectar las muestras. Y las gotas que obtenían las analizaban para ver qué cosa contenían. Y se dieron con la sorpresa de que habían obtenido aminoácidos. Todos sabemos lo que son los aminoácidos, ¿lo recuerdan? Las moléculas que forman las proteínas. Gracias a este genial experimento, ingenioso, apoteósico, lo máximo, gracias a este ingenioso experimento, se logra corroborar la teoría de Alexander Oparin. Sumado a ello, se empezaron a hacer más estudios, obviamente, y los diferentes estudios de diferentes áreas realmente, ¿no? En geología, geografía, se descubre pues cómo había sido la Tierra y demás. ¿Sí? ¿Se entendió, Angie? Sí, muchas gracias, Sí, Fabricio. gracias. Ya, genial, gracias a ustedes. Lo interesante y lo curioso, ¿no? De la teoría de Oparin fue justamente eso, que entonces sí se comprueba que existió la Tierra primitiva, con alta actividad volcánica, una temperatura increíble, no permitía la vida en aquel entonces, ¿no? Y todos dirán, pero entonces, oye, pero si todo estaba caliente, ¿qué pasó acá? No, 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 espérate. Conforme fueron pasando los siglos, acá no estamos hablando de un año para otro, conforme fueron pasando los siglos, se dice de que estas estructuras, ¿sí? Surgen las primeras estructuras fotosintetizadoras porque había harta luz, harto sol, harta radiación ultravioleta. Surgen estructuras fotosintéticas. ¿Y qué se produce con la fotosíntesis? Oxígeno. El oxígeno empieza a abundar en la atmósfera y la logra enfriar. Y ahí es donde empieza a surgir una gran diversidad de vida, formas y tamaños. O sea, la teoría de Oparin es solamente el inicio de todo lo demás. Por si acaso, ¿ah? Esto es una explicación, pero gigantesca. Luego viene la formación de la litosfera, las acumulaciones de hierro. Hay muchísimo más, muchísimo, muchísimo más. Pero fueron los seres vivos los que empezaron a cambiar al planeta Tierra, ¿sí? A lo que era. Lo curioso de todo esto es que todo esto, jóvenes, todo esto se narra, esta primera parte, se narra y se cuenta en el libro más famoso del mundo y siempre estuvo a los ojos de todos, la famosa Biblia. Si tú te lees el Génesis, la primera parte te describe cómo era la tierra primitiva. Claro que en la visión, ¿no? Religiosa está la presencia de Dios, ¿no? Y que luego hace los cambios y etcétera, pero
como los científicos siempre decimos, ¿no? Dios es la fuerza de la vida. No lo debemos de materializar como un ser humano. No lo es, ¿no? Es distinto. Y bueno, allá cada uno con sus creencias, eso sí, se respeta, por supuesto que sí. Pero les hago este comentario porque me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y ese libro en particular tiene varias teorías muy interesantes que la ciencia ha podido comprobar, ¿ah? Les cuento que hasta en la NASA utilizan ese libro. Tiene ideas muy particulares, muy particulares. Si yo soy creyente o no, eso a nadie le interesa, créanme. Yo les estoy hablando de ciencia, por si acaso, ¿no? Y curiosidades de la ciencia, que esa es mi labor como docente con ustedes, por si acaso. En lo que yo crea, no tiene nada que ver con la clase, ¿sí? Pero sí, me pareció también, yo también me quedé sorprendida. Otro pequeño paréntesis. ¿Saben? En este libro, cuando uno saca cuentas, Abraham, Moisés, vivieron 300, 200, 400 años. Entonces, ¿y qué? ¿Cómo es posible, no? Entonces, la verdad que los orígenes de la Biblia son bastante variados, ¿no? Y todos dicen, no, pero eso no es posible. ¿Y saben qué se descubrió? En la Biblia ustedes saben también que se habla de bastante endogamia. Se casan entre primos, que entre tío sobrina, sobrino tía, cosas así, ¿no? Bien, para nuestra sociedad actual, cosas raras, atípicas, quizás, ¿no? Cosas que para nosotros no es común, ¿no? O quizás para nuestra cultura no muy bien visto, ¿no? Ojo que los incas también había endogamia. Pero en la Biblia te habla bastante, hay muchísima endogamia, muchísima. Y cuando surge la genética, actualmente se sabe que cuando hay endogamia, hay aumento del crecimiento de los telómeros. Y los telómeros son partes del ADN que aumentan el tiempo de vida. Y fue algo que llamó mucho la atención. Muy interesante. Entonces, bueno, estamos hablando de los primeros ADNs humanos en nuestro planeta ya de nuestra civilización, ¿no? Actualmente la endogamia conlleva a enfermedades, pero por la cantidad de mutaciones que ya tenemos, ¿no? Sí, sí, Angie. Ujú, sí, Fabricio. Miss, ¿cómo se da cuenta de todo eso? Me parece interesante. Lo que sucede es que cuando uno va leyendo, cuando tú lees, eh, vas analizando cosas, vas analizando cosas. Yo durante niña he sido, iba a ciertas iglesias y a diferentes tipos de iglesias realmente, ¿no? Y ahí me enseñaban las historias bíblicas, cada versículo, cada capítulo, versículo que tiene la Biblia, es para análisis, la verdad. El Antiguo Testamento es una cosa bárbara. Socialmente es, pero una masacre que apedrean a la gente y se mata. Obviamente. El Nuevo Testamento, con la llegada de este ser humano que sí existió, comprobado científicamente, Jesucristo sí existió en la tierra, con la presencia de este humano en la sociedad, empiezan a haber unos cambios y unos análisis muy interesantes. El Antiguo Testamento también, antes de, tiene pasajes con Abraham, con Moisés y otros más en donde te cuentan como historias. Si te das cuenta, la Biblia es un libro de historias, ¿no? En donde, claro, date cuenta también que la Biblia ha sido traducida, recontratraducida, a veces mal traducida o mal interpretada. La Biblia es un libro que está escrito en metáfora y realmente el ser humano, si te das cuenta, entiende las metáforas a su conveniencia. Por eso es que hay tantas religiones. Yo no tengo nada en contra de ninguna y la verdad al fin y al cabo creo que me agradan todas. Todas tienen algo muy positivo que brindar a la sociedad. Por ahí pueden haber cosas negativas, obviamente, ¿no? Y listo.
somos seres humanos y los humanos hacemos eso. No hacemos las cosas perfectas, ¿no? Por eso tanta diversidad. Pero cuando uno va analizando, ¿no? Uno va analizando, 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 ahí te vas dando cuenta de eso. Fabricio, yo solamente abría mi Biblia para hacer mi tarea. Claro, pero no, les juro que hay muchísimo más. De verdad que sí. Y no lo digo solamente yo. Cuando he hecho investigación también en el extranjero, también me di cuenta de eso, cómo analizaban las cosas de una manera distinta, ¿no? Muy interesante. Angie nos comenta, yo pienso que la Biblia está manipulada para la conveniencia de algunos. Y totalmente de acuerdo, Angie. Es muy probable. Muchos de los capítulos, ¿no? Y dicen que no está completa tampoco la Biblia. Hay capítulos que están completos, unos que sí, otros que no. Y sí, efectivamente. Si lo ha hecho el ser humano, sabemos que tiene sus fallas, ¿no? No somos máquinas perfectas, eso sí. Pero bueno, volviendo a nuestro tema que les comentaba, ¿no? Este match que hace un libro tan particular, ¿no? Con la ciencia y cosas que se van comprobando a lo largo de la historia. Muy interesante, muy interesante de verdad. Y bueno, esa es la teoría de Oparín. Yo creo que nunca más se la van a olvidar, ¿sí? ¿Tienen alguna otra duda? Cuéntenme, por favor. ¿Sí? Fabricio, Angie, Dianita. Dime, Miss, Angie. ¿podría explicar el neodarwinismo, por favor? Ah, ya, el neodarwinismo. A ver. El gran Darwin. Oh, Darwin. El neodarwinismo surge gracias al gran Theodosius Dobzhansky. Theodosius Dobzhansky, él mezcla la teoría de Darwin con la mutación, con la genética. Y eso es lo que hace, nada más. Pero entonces, ¿cómo entendemos el neodarwinismo? Para eso primero tenemos que entender el darwinismo. ¿Qué es lo que hace Darwin con su teoría? Que obviamente el primer valiente, Lamarck, en la historia. Recuerden que en esta época estábamos en una sociedad en donde se creía así fielmente que todos los seres vivos que existían en el planeta habían sido creados por Dios. Un poco fanatismo, porque tú ya sabes, la iglesia prohibió no Dios, la iglesia, ¿no? La religión, lo que hace el ser humano, prohibió la ciencia por muchos años, 50 años, ¿verdad? En donde ya eras considerado brujo, bruja, ya la ciencia, no, olvídate, y ya sabemos la historia y cuántas vidas científicas cobró todo eso, ¿ya? Entonces, se creía que las cosas eran así, no bastante dogmáticas. Esto es así y amén y lo tienes que aceptar. Pero obviamente el ser humano de ciencia siempre tiende a analizar. Fue Lamarck quien dijo, no, oye, yo creo que los seres vivos van cambiando con el tiempo de acuerdo a su necesidad, solamente que Lamarck cometió el error que él decía que conforme los iban usando, no iban creciendo y no consideraba la evolución como un proceso como tal. Ahí se equivocó Lamarck. Pero lo que propone Darwin es algo totalmente distinto. Darwin propone la teoría de la selección natural, en donde no es que haya una fuerza, algo superior, no, no, no. Darwin decía, y Darwin también era un fiel creyente, solamente que se fue en contra de las creencias de la época, buscando la verdad, buscando qué es lo que ocurría. Y en la selección natural de Darwin, él dice, no, no, espérate, es que aquí la selección natural se da al azar. Y no sobrevive el más fuerte, el más grande, sobrevive el que mejor se adapte. Y nosotros lo vemos hasta el día de hoy. Por eso es que los insectos son los seres vivos más abundantes del planeta. No son los más grandes, no son los más fuertes, son los que mejor se han adaptado. Entonces, Darwin en su teoría de la selección natural, él decía, si yo estoy mira, en este campo de color plomo y tengo ratones, en esta población de ratones, algunos son plomos y otros son un color claro, un color crema, los depredadores van a ver primero a los cremas
Y obviamente los más oscuritos van a sobrevivir porque se logran camuflar con el ambiente. Al cabo de un tiempo, más abundantes. ¿Y quiénes son los que se reproducen? Los mejor adaptados. No se va a reproducir. El que ellos se reproducen, ¿qué pasa si se reproducen los cremas? Olvídate, se van a, los cazan a los padres, ¿no? Las crías se mueren de hambre. ¿Me entienden? La selección natural es al azar. Estos dos han sobrevivido, pero porque se escondieron bien. Deben ser los más astutos. Sabemos que siempre hay animalitos unos más astutos que otros. Y los más lentitos, obviamente, ya fueron ya. Ya fueron alimento del depredador. En la selección natural, Darwin habla de ello. Esta es la base que debemos de tener. Pero ojo, nuevamente, volvamos en la historia del tiempo. En este entonces, Darwin no conocía de genética, no se conocía todavía el ADN. Cuando Darwin muere, que muere del mal de Chagas, que se dice que lo obtuvo al pasar por aquí por Sudamérica, estaba muy de moda esa enfermedad por acá. Cuando Darwin muere, en su biblioteca encontraron una copia del trabajo de Gregor Mendel. El trabajo de Gregor Mendel recién se estaba por redescubrir, se estaba analizando. Ya se había redescubierto. O sea, recién se iba a dar a conocer lo que era realmente la genética, la herencia, los genes, para que obviamente ocurra todo este proceso. Entonces, la teoría de Darwin era una maravilla para la época, en una sociedad obviamente totalmente conservadora. Y él dijo, nos damos cuenta de que esto es cambiante con el tiempo. ¿Quiénes sobreviven? Los más aptos. Cuando luego ya surge este tema de la genética, un boom en la genética, Hugo de Bryce, ¿no? Él propone su teoría de las mutaciones para el proceso evolutivo y él lo sustenta, ¿no? Y él lo explica. Claro, es correcto, pero se olvidó de la selección natural. Porque no todos los mutantes van a sobrevivir. Él decía, mira, si se cruza este con el otro en la herencia genética, los genes que heredan, me surge un nuevo híbrido. ¡Bravo! Sí, es correcto. Ya, pero ¿y todos van a sobrevivir? No, la presencia del híbrido probablemente logre desplazar a los que eran de línea pura. Porque si viene una enfermedad, te apuesto a que el híbrido sobrevive. Quizás el verde, pero el celeste no. Los recesivos usualmente, chao, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso suele ocurrir. Ya. Hugo de Bryce considera las mutaciones, pero no considera la selección natural. Por eso, Theodosius Dobzhansky, basado en la selección natural de Darwin, ahora ya sabes de lo que hablo, él propone que los genes que se heredan es de los individuos más aptos. Ahora sí, ¿se entendió el neodarwinismo? Sí, Miss, gracias. Ya, genial, genial. Genial, me agrada. Hola, Einer, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, Einer, solamente estoy los viernes de 3 a 5. Solo los viernes de 3 a 5, jóvenes. Mil disculpas, tampoco estoy dictando en horario presencial. Estoy en una etapa de mi vida un poquito complicada, así que por ese motivo no puedo estar mucho tiempo con ustedes. Mil disculpas. Es por mi bebé. Ustedes han escuchado por ahí a mi secretaria a veces manifestarse. Mi bebé tiene 1 año y 2 meses casi y es un poquito complicado. Mil disculpas. Ya nos veremos en San Marcos ya, en su facultad, no se preocupen. Muchas gracias por tu consulta, Anita. A ver, vamos a ver por acá. Charles Darwin propuso la selección natural basada en la supervivencia de los más aptos, justo lo que les acabo de explicar. Perfecto. Los individuos más resistentes se reproducen y transmiten sus características a su descendencia. Claro que sí. Años antes, cuando Darwin llegó a las Islas Galápagos, observó tortugas enormes que se diferenciaban por la forma de su caparazón. Este hecho le permitió plantear que
Las tortugas adquieren características no transmisibles. Los individuos de una misma población poseen variaciones. La especie se adapta súbita y discontinuamente a su entorno. ¿Súbita? No, imposible. La evolución ocurre en los individuos, no en las poblaciones. En una misma población se encuentran distintas especies. A ver. Los individuos más recientes se reproducen y transmiten. Años antes, Darwin visitó las Islas Galápagos. Observó tortugas enormes que se diferencian en la forma de su caparazón. Este hecho le permite plantear que las tortugas adquieren características no transmisibles. ¿Adquieren características que no se heredan? Puede ser que una premisa sea falsa, pero para Darwin, para los postulados de Darwin, ¿qué consideró? Porque es como si te preguntaran por Lamarck. ¿Lamarck tuvo razón en todo? No, claro que no. Lamarck no consideró genes ni nada. Así que las tortugas adquieren características no transmisibles. No, eso sí es incorrecto. La A no es. Los individuos de una misma población poseen variaciones. Actualmente, sabemos que una población está formada por individuos de la misma especie. Si tú ves dos tortugas con caparazón diferente, lo más probable es que no sean la misma especie. Pero en aquel entonces no se sabía esto. Darwin creía que todo lo que es tortuga debe ser la misma especie porque obviamente no conocían a los individuos tortugas de todo el mundo. Los individuos de una misma población poseen variaciones, ¿no? La especie se adapta, así que la B puede ser correcta para él. Vamos a analizar bien las otras claves. La especie se adapta súbita, ya sabemos que la C no es. La A ni la C definitivamente no son, ¿verdad? La evolución ocurre en los individuos, no en las poblaciones. Bueno, mm, actualmente sabemos que la evolución ocurre a nivel poblacional, pero eso no lo consideró Darwin, pues, como tal. En una misma población se encuentran distintas especies. Mm, ya. En aquella época todavía no estaba bien definido el concepto de población. Darwin pudo haber considerado que la forma del caparazón sean solo variantes dentro de la misma población, que podían ser la misma especie. Ya, analizamos ese punto de vista de Darwin, ojo. Entonces, si estamos en el examen entre la B y la E, ¿cuál marcamos? La B, los individuos de una misma población poseen variaciones o en una misma población se encuentran distintas especies. En el caso de Darwin, él consideraba a todos una misma población y que habían variaciones. Si estamos en el examen, marcaríamos la letra B. ¿Se entiende el porqué, verdad? ¿Sí? En- Miss, en un solucionario de una academia marcaron la D, por eso yo tenía dudas. la ¿Por D qué de sería? dedo. Ah, sí, la D. Lo que sucede es que la evolución se analiza a nivel poblacional, no a nivel de individuo. La evolución ocurre en los individuos, no en las poblaciones. Sí, lo que sucede es que, pero mira la pregunta. Te dice, años antes, cuando Darwin llegó a las Islas Galápagos, observó tortugas enormes que se diferenciaban por la forma de su caparazón. Este hecho permitió plantear que la evolución ocurre en los individuos, no en las poblaciones. ¿Qué tiene que ver eso con la forma del caparazón de las tortugas? Ocurre en los individuos y no en la población. Y los individuos que tienen la misma forma de caparazón, ¿la evolución en ellos fue idéntica? ¿Te das cuenta? ¿Me estás entendiendo el razonamiento?
Un poco, sí, Miss. ¿Puede explicarlo un poco más con algunos ejemplos, por favor? A ver, espérate, estoy intentando de pensar en algún ejemplo al respecto. Lo que sucede es que la letra D está tratando otros conceptos de evolución, no los conceptos darwinianos. Em, lo que Darwin analiza cuando él ve a las tortugas que tienen diferentes caparazones, él consideraba a todos una misma población y que dentro de la población podrían haber variaciones, así como los pinzones. En los pinzones, él veía que todos eran pinzones, pero variaba el pico, la forma del pico, el tamaño del pinzón. Pero se dio cuenta que todos eran pinzones, ¿me entiendes? Como si todos fueran la misma población, pero con variantes. Si tú ves un grupo de tortugas que tienen diferente forma de caparazón, ¿qué dirías? Ah, la misma población con variantes. Ahora sí me entiendes por dónde va la lógica. Sí, En Miss. en tu pregunta es como si fuesen pinzones y picos, tortugas y caparazones. Así lo tienes que analizar de la manera más simple, de la manera más sencilla, porque si no, estos conceptos que abarcan las otras claves te confunden. Y yo creo que la academia que publicó ahí su solucionario, yo creo que está mal, la verdad, porque si bien es cierto, la D puede ser un concepto verdadero, pero no te está respondiendo la pregunta. Ya, es como que aquí aparezca una premisa y te diga, la fotosíntesis, la fase luminosa de la fotosíntesis ocurre en el tilacoide. Es una premisa verdadera, ¿verdad? Claro, es verdadero. ¿Pero me responde la pregunta? No, no está respondiendo la pregunta. El análisis que ustedes deben de hacer para sacar la clave es muy importante. Y ustedes necesitan hacer análisis, lo que se llama el descarte de claves, que no es champa científica. Es una metodología para identificar la clave correcta. Ojo ahí, por favor. ¿Sí? Se puede identificar la clave correcta haciendo el análisis de cada una, siempre y cuando responda a la pregunta. Y por descarte, la D no es, porque la D no me responde la pregunta. Porque además Darwin no plantea que la evolución ocurre en los individuos. ¿Me entienden? O sea, Darwin no lo plantea así. Él habla de una selección natural, habla de los individuos más aptos, ¿verdad? Cómo los individuos pueden ir cambiando. Los individuos en la misma población poseen variaciones, como los picos de los pinzones o los caparazones de las tortugas. ¿Sí? Ahora sí, mejor, Diana. Sí, Miss, ya comprendí. Muchas gracias. Ya, ahora sí, perfecto, listo. Genial, me quedo tranquila entonces. Sí, todos entendieron, ¿verdad? Cuéntenme, ¿tienen por ahí alguna otra duda, alguna otra consulta, alguna otra curiosidad? Sí, ¿no? ¿Nos vamos a las preguntas a la separata? Miss, tenía una pregunta más. ¿Hay alguna diferencia entre cariotipo y cariograma? Lo vi en una pregunta. Ahorita se lo Claro, paso. ya, sí. El cariotipo te muestra los cromosomas tal cual, el cariotipo. El cariograma es el dibujito de los cromosomas. Mira, a ver, permíteme un instante. Discord. Permíteme. Cariotipo, mira, todo acá nomás, al toque. Lo googleas, cariotipo y cariograma. A ver, ¿dónde está cariotipo, cariograma? Ajá, acá está, ¿ves? Mira, ve. El cariograma ya es cuando te lo dan así bien ordenadito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Este es un cariograma.
Ujú, male, female. A veces cuando uno lo pone en español, de verdad que no salen versos. Ahorita. Estos tres son cariotipos, cariogramas. Ya, esto es como si fuese el cariotipo y este es un cariograma. Los cromosomas te lo dan prácticamente ya ordenaditos, alineados, ¿no? Es la diferencia entre un cariotipo y un cariograma. Sí, a ver, vamos a ver la preguntita. Te dice, Isabel es una niña de 2 años que tiene cuello corto, ojos achinados, no emite ninguna palabra. Su madre la ha llevado a consulta médica, entre otras pruebas. El especialista le ha solicitado un estudio de contenido de cromosomas en las células somáticas de Isabel. Este estudio se denomina cariotipo, genoma, pedigrí, gonosoma, Ya, claro. ¿Qué está pidiendo? ¿Cariotipo o cariograma? El cariotipo. Está pidiendo su cariotipo. Este estudio se denomina, entre las pruebas del especialista, el especialista le ha solicitado un estudio de contenido de cromosoma. A ver, analizamos ahí. Contenido de cromosomas de las células somáticas de Isabel. Ujú. Contenido de cromosomas de las células somáticas. Ah, el ideograma es el otro, el que se da en blanco y negro también. Mira, a ver, vamos a ver juntos este videíto que nos va a ayudar. A ver, voy a volver a compartir con audio ya, un instante. Bienvenidos a ETSI, Education and Science. El día de hoy hablaremos sobre cariotipo, cariograma e ideograma. Cuando escuchamos las palabras cariotipo, cariograma e ideograma, solemos pensar que se refieren a lo mismo y que son por lo tanto sinónimos. Pero no es así. Si bien hacen referencia a los cromosomas, estos conceptos varían un poco en sus definiciones. A continuación explicaremos cada uno de estos conceptos. Cuando hablamos de cariotipo, nos referimos básicamente al patrón cromosómico de una especie que es expresado a través de un código establecido mundialmente y que describe las características de los cromosomas. Como habíamos visto en el video de autosomas y gonosomas, los seres humanos poseemos 46 cromosomas agrupados en 23 pares, 22 autosómicos y un par sexual. Es así que los individuos de sexo masculino presentan el cariotipo 46XY, mientras que los individuos de sexo femenino el cariotipo que les corresponde es 46XX. Estos cariotipos expresan los cromosomas sexuales que poseen los seres humanos de ambos sexos. Y estos cromosomas sexuales representan el sexo cromosómico o cariotípico. Estos dos cariotipos representan el patrón cromosómico de los seres humanos sanos. ¿Cuándo es que estos valores 46XY o XX varían? Cuando se presentan aberraciones cromosómicas numéricas o estructurales.
Les sugerimos revisen los videos de cromosomas y de aberraciones cromosómicas a fin de que puedan complementar su aprendizaje. Por otra parte, el cariograma es la representación gráfica, ya sea por esquemas, dibujos o fotografías, de los cromosomas de una célula metafásica. Este es un ejemplo de un dibujo que indica ambos pares de heterocromosomas según el sexo del individuo, o masculino y femenino. En este otro ejemplo, observamos fotografías originales de los cromosomas de una mujer. Esto también es un cariograma, llamado también mapa citogenético. Finalmente, el ideograma es un cariograma en el que los cromosomas se presentan ordenados de acuerdo a su morfología y tamaño, de los más grandes a los más pequeños, es decir, ordenados de forma descendente. Con el par sexual al final mostrando adicionalmente el patrón de bandas de cada cromosoma. Les sugerí. Y listo. ¿Se entendió? Ahora sí, mejor. ¿Cómo es un cariotipo, un cariograma y un ideograma? ¿Sí? Dianita, ¿estás por ahí? ¿Sí? Ya, perfecto. Mira, te mando de todas maneras el link del videíto porque es mejor cuando lo puedes ver. Sí, 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 justo eso iba a ser, no te preocupes. Porque justo quería buscar la imagen, ¿no? De un cariograma, de un cariotipo, de un cariograma para poder explicarte, pero ya, mejor aquí en el videíto también te han mostrado cómo es que se representan y ya para que no te vayas a olvidar. Lo que te está pidiendo es un cariotipo, es el tipo de distribución cromosómica en un paciente. ¿Cómo puedo saber si tiene síndrome de Down con la trisomía del cromosoma 21? Y eso lo sacas por el cariotipo, ¿no? En el cariotipo tú puedes contar la cantidad de cromosomas que va a tener. Y listo. Y listo. No hay ningún problema hasta ahí. Miss, ¿y Sí, en qué pregunta más o menos podría ser que la clave sea cariograma? te tendrían que preguntar por esto, pues no justamente por el Seguimos concepto. Mm, Te tendrían que preguntar por la representación gráfica de los cromosomas, cuyo objetivo no necesariamente es el diagnóstico. Para diagnóstico es el cariotipo. Te pueden decir también, a ver, un citogenetista, que citogenética estudia cromosomas, ¿no? Un citogenetista que trabaja en el área de diagnóstico identifica a un paciente con una nueva enfermedad cromosómica, una nueva trisomía. El, el citogenetista, una vez ya obtenido los cromosomas en la fotografía, se dispone a dibujarlos y ordenarlos correctamente en su bitácora. El citogenetista está haciendo un cariotipo, un cariograma o un ideograma, ¿no? Un cariograma, ¿no? Obviamente. ¿Me entiendes? De esa manera. Sí, gracias. Ok, genial. Genial, genial. Listo. Listo, jóvenes. Entonces, miren qué rápido se pasó una hora. ¡Qué bárbaro! Ya son 4:12. Vamos entonces ahora sí a nuestras preguntitas, a nuestra separata,
para que no nos vaya a faltar tiempo. Vamos por aquí. Ay, me encanta anatomía comparada. Evidencias evolutivas es lo máximo. Me fascina. Ya. Ardipithecus ramidus, el Anthropus chadensis, mi primo lejano. Ya está. Ahora sí, vamos con la primera pregunta. En la pregunta número 1 te indican la teoría de la generación espontánea o también llamada abiogénesis. No la voy a confundir con biogénesis, ¿no? O biosíntesis, ¿no? Es abiogénesis, ¿ah? Todo el nombre completo. Esta es la planteada por Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Sostiene que la vida se origina espontáneamente a partir de la materia inanimada. Esta teoría fue refutada en varias oportunidades, siendo descartada de manera absoluta en el siglo XIX por, obviamente, Louis Pasteur. Ojalá así venga el examen de admisión. En la pregunta número 2, un grupo de científicos debate sobre la posible llegada de la vida a la Tierra desde el espacio. Ahí estamos hablando de Svante Arrhenius, ¿verdad? Según la teoría de la panspermia o cosmogónica propuesta por Svante Arrhenius en 1908, esta idea sostiene que esporas bacterianas del universo llegaron a colonizar la Tierra. Sí. ¿La vida se originó espontáneamente? No. ¿Las sustancias orgánicas se originaron de las inorgánicas? No, eso es oparín. ¿Las esporas bacterianas se originaron en África? ¿Qué tal mutación de la teoría? ¿La vida siempre existió en la Tierra? No, pues, obviamente, aquí la única clave que tiene sentido con la teoría de la panspermia. Panspermia recuerda que significa semillas en todas partes, ¿no? O cosmogónica. ¿Sabes en dónde he visto un poco sobre la teoría de la panspermia? Ya, disculpen, pero yo siempre relaciono las teorías con lo que me gusta. Y me gusta mucho Marvel. Yo soy fan de Marvel, me encanta. Muero por ir a una Comic Con, hasta ahora no he podido ir. Tengo que ir a San Diego. Ya, pero les comento de que no sé si, bueno, los que les gusta Marvel comprenderán. ¿Han visto a Quill de Guardianes de la Galaxia? ¿No? El que es mitad humano, ¿no? Mitad de un ser supremo, supuestamente, ¿no? Ya, el papá de Quill, ese ser que era un tipo semidios, él es la teoría de la panspermia. Él es semillas en todas partes. Aquellos que saben de Marvel me entenderán. Y si no, no te preocupes porque tampoco es necesario. O sea, si no sabes de Marvel no es que no vas a ingresar, ¿no? Pero para que más o menos se entienda el concepto. Aquellos que son marvelianos, como yo, me entienden, ¿no? De eso se trata la teoría de la panspermia también se entiende, ¿no? Ahora sí, de manera general, semillas en todos los planetas, como si fuese una misma semilla en todos los planetas y que en cada planeta la vida se origina de una forma distinta. No, esa era la teoría que proponía Svante Arrhenius. Él creía que era así. Y obviamente la única correcta es la letra A, ¿verdad? Sí, en la pregunta 2. ¿Sí? Fabricio, ¿por qué estás llorando? Porque eres un Michi que llora. No, ¿no te gusta Marvel, Fabricio? ¿A quién le gusta Marvel? A ver, ¿a quién le gusta Marvel? ¿Nadie ve Marvel? ¿No? Sí, te ve. Angie, ahí está Angie. Sí, sí. Y se vienen nuevas de Marvel. Ok, ok. Ahora sí, pregunta número 3. La teoría quimiosintética, ¿no? De la evolución química fue planteada por el gran Alexander Oparin. Me encanta. Tengo un póster de él en mi casa. En 1923, sus discípulos Stanley Miller y Harold Urey, ya 30 años después, miren, en 1953, diseñaron un aparato que simulaba las condiciones de la Tierra primitiva y demostraron experimentalmente que a partir de sustancias inorgánicas se obtenían sustancias orgánicas. Sí, las sustancias orgánicas se transformaban en células. Espérate, ¿qué? Como que aquí el salto evolutivo fue mucho, ¿no? Los carbohidratos no son células. La complejidad ahí como que se saltaron la complejidad. A partir de coacervados se obtenían células. O sea,
Eso es lo que se propone en la teoría, pero esto todavía no está demostrado. Lo que ellos obtienen, recuerda, Stanley Miller y Harold Urey, lo que obtienen es aminoácidos, moléculas simples, sencillas, ¿no? Todavía no han llegado a coacervados. ¿Las sustancias orgánicas se convierten en sustancias inorgánicas? No, ¿verdad? Al revés. Las moléculas orgánicas servían como sustrato para obtener coacervados. No era una transformación química, ¿no? Sino era todo un proceso realmente. Ya, yo marcaría la A. Me parece la correcta. Sí, así es. La letra A es la que marcaría, ¿no? En su concepto simple de sustancias inorgánicas se obtenían sustancias orgánicas. Te doy otro dato importante. Te doy otro dato, mira, te doy un tip en el examen de admisión. En el examen de admisión, recuerda que el trabajo de los formuladores de preguntas es no solamente medir tu conocimiento, tu capacidad de análisis, sino también tú sabes que aquí hay que ser astuto, hay que ser pilas, hay que estar atento, ¿verdad? Sabemos eso, ¿no? Porque estás caminando en la calle, te mueres porque te atropella un carro si no miras al cruzar la pista. Hay que estar atentos, hay que ser pilas. Y te doy un datito. Cuando tú ves que en las claves hay dos que son opuestas, sospecha, porque una de esas es probable que sea la clave. Mira la A y mira la D. La A te dice, a partir de sustancias inorgánicas se obtenían sustancias orgánicas. Y la D dice, las sustancias orgánicas se convertían en sustancias inorgánicas. Te das cuenta que A y D son opuestas. B, C y E cumplen la función de distractores. B, C y E son distractores. ¿Te das cuenta? Esta pregunta tiene la forma típica de una pregunta de examen de admisión, en donde la clave correcta tiene su opuesto entre las claves. De esa manera, también te ayuda a disminuir, ¿no? La cantidad de claves entre las que puedas escoger. Ojo, no es que siempre ocurre esto y chicos, con esto ustedes ingresan. No, no, no. No te estoy diciendo que siempre ocurra esto, pero es una forma, ¿me entiendes? Es una forma. Hay casos en donde la clave no son, ninguna de las dos es la correcta y puede ser otra, pero esto te ayuda a darle también, les va a ayudar al momento de hacer el análisis, ¿ya? Por eso que en la pregunta número 3 la clave correcta es la letra A. ¿Listo? ¿Sí? ¿Todos? ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí? Gracias, Fabricio. Ya, descubrió mi truco para champear, dice Fabricio. No, no es eso, no es champa. Fabricio, no es champa, caramba. Se llama descarte, descarte científico. Recuerden que el descarte tiene varias formas, no eso lo llevan en lógica. Bueno, yo he llevado lógica, no sé si es que ustedes ahora llevan lógica, principios de inclusión, exclusión, redundancia, premisas verdaderas pero incorrectas, ¿no? Claro, Angie, también cuando dice solo o ninguno, ¿no? En biología, al menos en biología no existe mucho el solo o ninguno, ¿no? Claro, eso sí, ya, por si acaso. Todo esto nos ayuda, obviamente, a identificar, pues, la clave correcta también, ¿no? Muy bien. En la pregunta número 4 nos dice, si los ancestros de las jirafas actuales incluían individuos de cuellos cortos, cuellos medianos y cuellos largos, ¿cuál es la explicación que brinda la teoría de la evolución por selección natural a lo mencionado?
Entonces nos dice, a ver, debido a la domesticación de jirafas por los antiguos pobladores africanos, espérate, ¿quién ha logrado domesticar? ¿Quién tiene una jirafa de mascota? Disculpen, en África, no, claro que no, son animales salvajes. Concepto incorrecto. Las de cuello largo heredaban directamente e inmediatamente dicha característica de sus descendientes. Pero si te está diciendo que habían cuellos cortos, medianos y largos, las de cuello largo heredaban directa e inmediatamente, de acuerdo a lo que es selección natural. No, ¿verdad? Era justamente en base a lo heredado, en base a la característica de la reproducción del más apto. Las jirafas experimentaron variaciones hereditarias discontinuas, donde el rasgo se expresa claramente como diferente en la siguiente generación. Como diferente, no, se expresa el rasgo en común, ¿verdad? La C tampoco es correcta por concepto. Paulatina y progresivamente, las jirafas han estirado su cuello al alimentarse de las hojas de las copas de los árboles, por lo que se extinguieron al escasear el alimento. Dos cosas que están muy mal acá. Primero, no se han extinto, no están extintas por ese motivo, y el cuello no se va estirando al alimentarse de la copa de los árboles. No se refiere a ello. Ojo, mira lo que te están pidiendo, ¿ah? Explicación que brinda la evolución por selección natural. Los individuos de cuello largo fueron beneficiados, eran los que más se reproducían por tener mayor acceso a las hojas de las copas de los árboles. Lógico, obvio. ¿Por qué? Recuerda que tú tienes que, o sea, ustedes no tienen que ser memorizadores de información. Tienen que ser críticos y analistas de la información. Si yo tengo una jirafa de cuello corto que está compitiendo con las cebras, con los elefantes, con otros animales herbívoros por la comida, porque su cuello es corto, no llega a los árboles altos. Por lo tanto, si yo tengo una jirafa de cuello corto compitiendo por alimentarse bien, pregunta, ¿va a estar sana? No, ¿verdad? Va a estar con el pelaje mal, va a estar más delgada de lo usual. Si sale embarazada, lo más probable es que muera por debilidad. Si es un macho, está todo enfermo, no lo van a escoger para la reproducción. Recuerda, son animales. Y en los animales existen diferentes tipos y formas de procesos de selección entre ellos. ¿Me entienden? Cuando un animal tiene estructuras que le permiten volar mejor, comer mejor, caminar mejor, es un animal teóricamente exitoso en su población porque va a lograr reproducirse y esas características las va a poder heredar. ¿Se entiende? Es como, por ejemplo, en las aves, ¿no? En las aves, en aquellas en donde el macho hace, construye casas, construye nidos, puede cantar, puede bailar o tiene un plumaje hermoso para poder mostrar a la hembra. Ya, pero si el macho tiene las plumas opacas, quebradas, dañadas, o no hace bien, no coordina bien los movimientos de la danza, la hembra no lo escoge, porque asume que podría estar enfermo y solo podría heredar la descendencia. ¿Me entienden? O sea, todo eso influye al momento de una selección natural. ¿Quiénes se reproducen? Obvio, los más aptos, los mejor alimentados, los que se vean mejor. ¿Sí? Todo esto les va a ayudar a hacer el análisis a la hora del examen. Por eso la 4 es la E. Los individuos de cuello largo son los beneficiados. Ellos van a tener más descendencia. ¿Sí? Recuerda, de eso se trata la selección natural. Es natural. Nadie influye en esta selección más allá que el instinto. En la pregunta número 5 nos dicen, un grupo de estudiantes analiza el aporte de Theodosius Dobzhansky a la teoría de la evolución. Tras estudiar su libro La genética y el origen de las especies de 1937.
Llegan a la conclusión de que este autor combinó principios genéticos con la teoría de la selección natural de Charles Darwin, dando lugar a la teoría de Lamarck, no. Caracteres adquiridos, no. De las mutaciones, no. Ese es Hugo de Bryce. Panspermia, tampoco. Ese es Arrhenius. Obviamente la teoría moderna de la evolución. Obviamente se heredan los genes y los caracteres de los individuos más adaptados, ¿sí? Algo que sucede de manera natural en el reino animal. En la pregunta número 6, las evidencias de la evolución nos permiten confirmar que los organismos actuales son el resultado de un proceso evolutivo. Por ejemplo, para saber la cercanía o la lejanía que hay entre dos especies de mamíferos diferentes. Se comparan proteínas como las hemoglobinas, histonas e insulinas. O sea, estamos hablando de proteínas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Según lo mencionado, ¿a qué evidencia evolutiva hace referencia? Obvio, no va a ser citogenética porque no está hablando de cromosomas. No te está hablando de embriones, no te está hablando de restos fósiles, no te está hablando de distribución geográfica. Te está hablando de moléculas y eso es bioquímica comparada. Esta sí facilita. La número 7, ajá, mira, por citogenética te dice, la citogenética comparada tiene como objetivo diferenciar los cromosomas de diferentes especies, ya sea estructural, numéricamente. En el siguiente cuadro se muestran algunas especies indicando sus números de cromosomas. En el humano 46, chimpancé, gorila y orangután 48 y el ratón 40. De lo mostrado podemos inferir que, el chimpancé y el orangután presentarían cariotipos semejantes. Chimpancé y orangután. Ya, bueno, perdón, chimpancé y orangután. Porque tienen ambos, bueno, los tres acá, mira, ve, tienen 48 cromosomas. El ratón y el gorila pertenecen al mismo orden ya que tienen cromosomas no, olvídate, chao. El hombre y el chimpancé forman gametos con igual, ¿qué te pasa? No. 23 y 24 cromosomas, es distinto. El número haploide de músculos es 20, ¿verdad? No es 40. El orangután, gorila y chimpancé, al tener mayor número de cromosomas, son los más evolucionados. Incorrecto. Las mariposas tienen 300 cromosomas. Y no me vas a decir que las mariposas dominan el mundo. La única que queda, aunque no estoy muy de acuerdo en concepto, es la A. Chimpancé y orangután y gorila no necesariamente presentan cariotipos semejantes por tener la misma cantidad de cromosomas. Puede ser que los cromosomas estén en la misma cantidad, pero sean diferentes, ¿verdad? Ya. Pero bueno, de todas las claves, obviamente si estamos en el examen, la A es la más probable. Las otras sí son totalmente incorrectas. En la pregunta número 8, un alumno de cuarto ciclo de la Facultad de San Marcos de Biología está llevando Biología del Desarrollo. En el laboratorio se muestran 3 estadios embrionarios de 8 especies. Para reforzar lo aprendido, dicho alumno elabora el siguiente esquema. Ya, 1, 2 y 3. Del esquema elaborado podemos inferir que embriológicamente el hombre es más similar al cerdo que al pollo. ¿Dónde está? Por acá está, mira. Hombre, por acá cerdo, por acá pollito. Ya, es correcto. El gráfico es un buen ejemplo de anatomía comparada. No, esto es embriología comparada. En el estadio 2, todos los embriones son iguales. No, no te pases. En el estadio 1, sí. En el 2, no todos son iguales. Ya vemos notables diferencias. Mira, ve acá una cola hacia adelante y acá tenemos una cauda. ¿No? Así que la C es incorrecta. Las mayores diferencias embriológicas se observan en el estadio 1. ¿Las mayores diferencias? No, pues en el estadio 1 es lo más similar.
Entre las especies observadas están 2 anfibios y un ave. Un ave, un ave. ¿Dónde está el ave? El pollo. Anfibios. Anfibio. ¿Quién es el anfibio? ¿Dónde está el anfibio acá? ¿Cuál? Salamandra. El único. Tortuga es un reptil y el pez, bueno, es un pez. Recuerda que los vertebrados son peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Son 5 grupos. ¿Sí? Tengan eso en cuenta. Así que es incorrecta también la letra E. La correcta es la letra A. Claro, el hombre es más similar al cerdo que al pollo. Sí, porque somos mamíferos. ¿Te das cuenta que estos cuatro filas, cerdo, vaca, conejo y humano, son los más parecidos? La tortuga se parece más al pollo porque aves y reptiles tienen un origen similar y obviamente peces y anfibios también se parecen porque comparten mundo acuático. En la pregunta número 9, durante un estudio de campo, un equipo de biólogos observa que 2 poblaciones de aves que anteriormente pertenecían a la misma especie se encuentran separadas por una cadena montañosa. Con el tiempo, estas poblaciones desarrollan diferencias en sus cantos y patrones de apareamiento, haciendo imposible que se crucen entre sí. Con base en esta información, se puede concluir acerca del proceso observado que se trata de un caso de migración masiva y no de especiación. Las diferencias de comportamiento indican un caso de extinción progresiva. Es un ejemplo de especiación por aislamiento geográfico seguido de aislamiento reproductivo. Las poblaciones de aves podrán reproducirse sin desaparecer la barrera montañosa, que si desaparece la barrera montañosa, o es un caso de adaptación convergente entre 2 especies distintas. Si te está diciendo que 2 poblaciones de aves que anteriormente pertenecían a la misma especie se encuentran separadas por una cadena montañosa, o sea, la cadena montañosa hizo la separación de estas 2 especies que antes estaban juntas, ¿verdad? Haciendo lo posible, eh, haciendo imposible que se crucen entre sí. Con base a esta información, ¿qué se puede concluir acerca de este proceso observado? ¿Se trata de un caso de migración masiva? No. ¿Las diferencias de comportamiento indican un caso de extinción progresiva? Tampoco. Es un ejemplo de especiación por aislamiento geográfico seguido de reproductivo, totalmente correcto. Las poblaciones de aves podrán reproducirse si desaparece la barrera montañosa. Nuevamente, estamos frente a una premisa verdadera, pero ¿está respondiendo a mi pregunta? ¿Qué se puede concluir acerca del proceso observado? La D no responde la pregunta, porque está suponiendo que si desaparece la cadena montañosa, estas 2 poblaciones que están una a cada lado de la cadena de montaña, ¿se van a poder reproducir una con la otra? No, está asumiendo eso, ¿verdad? Asumiendo que todavía no ha pasado mucho tiempo de distancia en evolución. ¿Es un caso de adaptación convergente entre 2 especies distintas? No, porque no está asegurando que se va a reproducir. Por eso la clave correcta es la letra C, ¿sí? Recuerden que el proceso de especiación se da como resultado de un aislamiento geográfico. Obviamente, si es que hay aislamiento geográfico, no pueden acercarse una a la otra. Hay aislamiento reproductivo porque no se pueden reproducir si no están cerca. Y cuando no hay reproducción, esto conlleva a un aislamiento genético porque no pueden mezclar sus genes. Por lo tanto, esto me da un proceso de especiación, surgimiento, surgen nuevas especies. ¿Sí? ¿Listos todos? En la pregunta número 10 nos dicen,
En un ecosistema, tras una extinción en masa, muchas especies desaparecen en un corto periodo de tiempo. Posteriormente, un grupo de especies ancestrales que sobrevivieron se diversifica rápidamente, ocupando diversos hábitats y adaptándose a nuevas condiciones. ¿Qué patrón evolutivo describe este proceso de rápida diversificación? Especiación, rotación adaptativa, extinción en masa, microevolución o macroevolución. Mira, aquí macroevolución y microevolución son opuestos, pero no son la clave correcta. Ninguno de los dos. ¿Sí? ¿Recuerdas lo que te estaba hablando hace un ratito? De cómo identificar la clave. ¿Ya? Mira aquí. Te dicen que ha ocurrido luego de una extinción en masa, tú debes de saber esto por teoría, por concepto. Luego de una extinción en masa, viene siempre la radiación adaptativa que permite los cambios en las poblaciones. ¿Sí? En la pregunta 10, por eso es radiación adaptativa. No es, ¿ves? Ni la C ni la E. ¿Podría volver a explicar qué era la radiación adaptativa? La radiación adaptativa es una respuesta en general, cuando ocurre una extinción masiva. Por ejemplo, cuando ocurre un congelamiento global y ocurre un proceso de extinción masiva, siempre después de esto ocurre la radiación adaptativa, que es una respuesta del entorno, del universo, ¿no? Al planeta Tierra, o en general a todo, porque mira, cuando ha ocurrido una era de hielo en el planeta, no solamente de nuestro sistema solar, no solo la Tierra está congelada, ¿verdad? Nos damos cuenta de eso, ¿sí o no? Si ocurre una gran extinción en nuestro planeta, todo el sistema solar debe tener algo malo. Y quizás no solamente nuestro sistema solar, sino los otros sistemas que puedan estar alrededor. Y así, ¿no? Si nos vamos enfocando cada vez más en el universo. Una respuesta natural, después de un proceso de extinción, es que el sol emite más radiación de lo normal, siempre después de un proceso de extinción. A eso le llaman radiación adaptativa. Es una respuesta del ambiente, no del planeta Tierra, frente a una extinción. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, gracias. Ok, muy bien. Muy bien todos, vamos bien. En la pregunta número 11, el orden primates de la clase Mammalia se divide en prosimios, que son los lémures, los lores y los társidos; los antropoides, que son los monos del viejo mundo, ¿no? Y los humanos. Y una de las siguientes alternativas no corresponde a una característica de este orden. Ajá. ¿Qué característica no corresponde? Dedo pulgar oponible, presenta cerebros grandes, hueso radio rota sobre el hueso cúbito, ¿no? Para poder girar. Tienen visión lateral, como las aves. Presentan 5 dedos en cada extremidad. Obviamente la D, ¿no? Que es una característica de otro grupo. En la pregunta 12, un grupo de antropólogos que está investigando el proceso de dispersión de los homínidos que se originaron en África y luego se expandieron por otras partes del mundo, durante sus investigaciones descubren que uno de los homínidos encontrados fuera de África es conocido por haber manejado el fuego y fabricado hachas de piedra y otras herramientas, lo que sugiere un desarrollo intelectual avanzado. ¿De qué homínidos está haciendo referencia el caso anterior? ¿De quién estamos hablando? Erectus. Del gran Erectus, ¿verdad? Encontrado fuera de África. Fuera de África, haber manejado el fuego,
fabricado hachas de piedra y otras herramientas, desarrollo intelectual avanzado. Correcto, ¿verdad? El famoso Erectus. En la pregunta número 13. Hace aproximadamente 18.000 años, durante el periodo lítico, un grupo de homínidos habitaban la región de lo que hoy es Perú. Se les conoce como los hombres de Pacaycasa, Chivateros, Toquepala, Paiján y Lauricocha. Estos grupos representan los primeros humanos que llegaron a la zona en ese periodo. ¿A qué homínido pertenecen los nombres escritos en lo anterior? Obviamente todos ya son, pues el hombre de Chivateros, Toquepala, Paiján, Lauricocha son sapiens, claro. Ya llegan aquí siendo sapiens. Aquí no hemos tenido Australopithecus o un Homo habilis, no, no pues, ni un Neandertal, no, eran ya sapiens. En la pregunta número 14, relacionar la columna de la izquierda con las categorías taxonómicas. A ver, no aplicable en animales, división, ¿verdad? No aplicable en plantas, filum, claro. Se agrupan en clases, el orden, y agrupados en géneros, las especies, pues, claro que sí. La A. Muy bien. Y por último, la pregunta número 15. Antes, en 1990, los seres vivos se clasificaban en 5 reinos, siendo el reino la categoría más alta. Sin embargo, en ese año, Carl Wood propuso la categoría superior al reino llamada dominio, para reflejar mejor las diferencias filogenéticas y bioquímicas entre los organismos. Según la propuesta de Carl Wood en 1990, ¿en qué dominio se agrupan los seres vivos? Estamos hablando de los dominios de Wood, ¿verdad? Estamos hablando de bacteria, arquea y eucaria. Monera, protista y fungi son reinos. Procarionte e eucarionte no abarca las arqueas. Las arqueas son del grupo de los procariontes, pero los 3 dominios de Carl Wood, recuerda que son bacteria, arquea y eucaria. Animal, plantae son reinos también. Animalia, plantae, fungi, protista y monera, esos son también los 5 reinos. Sí, por eso en esta pregunta la clave correcta es la letra C de casa. Muy bien, chicos, a ver, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? El tema de esta semana es bastante teórico, como nos damos cuenta. Sí, sí, este tema es bastante teórico realmente. Está fácil, sí, está sencillo. Si tienen alguna otra duda, alguna consulta, chicos, yo estoy aquí hasta las 5, atenta para poder atender las consultas que tengan. Así que aquí me tienen. ¿Y cuál era la clave de la pregunta 5? De las 5, Sí, ¿cuál era la clave? la pregunta número 5 es la E. Ah, ya, ok, gracias. Sí, eso es lo que hicimos. Ahí te mando. Ahí está. La número 5 es la letra E. Miss, mm, Sí, dime, Dianita. ¿cómo sería la clasificación taxonómica del hombre? O sea, por reino, filo, clase, orden, eso. Ah, ya. A ver, el ser humano
pertenece, a ver, permíteme un ratito mostrarte, es obviamente reino Animalia, es del orden Primate, de la clase Mammalia, de la subclase placentaria, del género Homo, a ver un ratito. Acá está. Del filum cordata somos, claro. Filum cordata, subfilum cefalocordata, pero eso no está acá, no está tan completo. Bueno, pero se parece, mira. Mira, ¿ves? Dominio eucarionte, reino animalia, filum cordata, acá hay subfilum, cefalocordata, clase mamalia, del orden primate, familia Hominidae, género Homo y especie Homo sapiens. ¿Sí? Gracias, Miss. Miss, ¿usted va a estar en la maratón de mañana? No, no estoy en maratón. Solamente estoy los viernes de 3 a 5 con ustedes. Lo siento, lo siento. Sí, Dianita. Gracias, Miss. Ya me retiro. Ya, ok, no te preocupes. Yo me quedo por si es que entra alguien con alguna duda o consulta. Muchísimas gracias por tu atención. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Tienes alguna duda, alguna consulta? Ajá, ahí está. El Neandertal tenía más capacidad craneal que el Homo sapiens. Sí, ¿has visto eso? Sí, fue un dato que a mí también me llamó mucho la atención. Sí, lo he visto. Tiene mayor, su cerebro es más grande, pero no implica que sea mejor. Sí, que tenga cerebro más grande. Por ejemplo, el elefante tiene un cerebro más grande que el del humano, ¿no? El de la ballena me parece también que sí, algunas ballenas, pero te das cuenta que no son como tal, ¿no? Con la capacidad cognitiva llamada inteligencia de un ser humano. Sí, se entiende eso. Ujú. Genial, Fabricia, genial. Cualquier otra duda, consulta, curiosidad que tengas, cuéntame por favor para poder ayudarte. Revisa por ahí tus preguntas. Ah, las famosas extinciones en masa. Sí, claro. Me parece que acá había antes un dibujo de extinciones en masa. Mm, acá está, claro. Las extinciones en masa se dan en nuestro planeta cada cierta cantidad de años. Siempre. A eso es lo que se dice en los libros de historia, ¿no? Que se le llama el fin del mundo. Porque el ser humano probablemente pueda no sobrevivir, ¿no? Dependiendo tantas películas que hay de ciencia ficción en eso, ¿no? Siempre hay zonas en el planeta que sobreviven y demás. Ya. Las extinciones en masa nunca se habían dado antes con el ser humano en el planeta Tierra. Eso es algo muy interesante. Por ejemplo, el ser humano
nuestra especie es una especie reciente que está poblando, que ha poblado la Tierra, ¿no? Ya la hemos invadido. Pero las extinciones en masa son procesos naturales. Son procesos naturales. Siempre ocurren. Cada cierto tiempo. Nada es constante. Y cada vez que el universo tiene una reorganización, por este lado del universo, en lo que se llama la Vía Láctea, cerca del sistema solar, ¿no? Que es nuestro sistema, vamos a encontrar este tipo de eh, eventos, eventos que ocurren en masa, eventos que son bastante complejos, catastróficos, porque cobra muchísimas vidas, especies completas, ¿no? Y se llama extinción porque, de acuerdo al lugar en donde ocurra principalmente, las especies más afectadas obviamente son en el punto de origen de la catástrofe, ¿no? Las extinciones en masa que se han identificado gracias a las capas de tierra, gracias a eh, la- las evidencias que se han podido recopilar cuando hemos visto las capas de la tierra. Los geólogos cuando analizan las capas de la Tierra, has visto que hay zonas en donde se ve clarísimo las diferencias del color de las capas de la Tierra, ¿no? Cuando es tierra arcillosa y demás. Gracias a eso les permiten a ellos también identificar fósiles, donde hay mayor cantidad de fósiles. Ya. Gracias a eso también se puede analizar cuántos años tiene la Tierra, ¿no? Ese continente, esa zona, ese país, y cuántas extinciones en masa también ha podido sufrir, ya que las consecuencias de estar extremadamente caliente o extremadamente frío también se marcan, ¿no? También se marcan en la Tierra, quedan. La Tierra se marca de cierto color, ¿no? Cambia su estructura, su composición, si el planeta se congela o si es que el planeta se calienta. Lo más, bueno, no es que sea lo más común, pero lo encontrado hasta el momento es que en nuestro planeta han ocurrido glaciaciones, lo que se conocen como eras de hielo y también épocas de calentamiento global. Lluvias de meteoritos que también se han reportado que han existido, ¿no? Hay evidencia, evidencia científica, evidencia geológica que ha permitido identificar, ¿no? Que ha ocurrido este tipo de eventos. ¿Sí? Ahora sí, sí, mejor. Genial, genial. Esa es la famosa extinción en masa, ¿no? Y como les mencionaba, luego de una extinción en masa, que usualmente ocurre por una anomalía geológica, ¿no? Sea de calentamiento o de congelamiento global, viene un proceso de radiación adaptativa que ayuda a los individuos a poder también evolucionar y adaptarse al nuevo ambiente en el cual estamos quedando. ¿Sí? ¿Se entendió bien, Fabricio? Sí, sí. Ahora sí, todas las ideas ya están bien ordenadas, bien organizadas, todo en su sitio. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Gracias a ti, Fabricio, como siempre, por tu participación, por tu interés. Sigue repasando, estudiando también tus otros cursos. No te olvides que son de mucha ayuda para tus mejores puntajes, para que logres tu ingreso, ¿sí? Cualquier duda, consulta, por favor, anótala y lo traes el próximo viernes. Ya estamos a 2 minutos de acabar.
Si tuvieras otra duda, otra consulta, estoy aquí, estoy atenta. ¿Sí? No, mañana es tu cumple, Fabricio. ¿Qué hablas? ¿Cumples años en enero? ¿Cómo se te ocurre nacer en la miseria? En enero todo el mundo está sin plata, ¿no dicen? ¿Cuántos años cumples, Fabricio? 18. Ay, mira, qué genial. Ya, 18 años. Qué bueno, qué bueno. Qué divertido. Bueno, aunque la verdad que ser adulto es una trampa de la vida, pero son cosas que tienen que pasar. Un dinosaurio ya. No, nada que ver. Para empezar la universidad no hay una edad específica, así que no tiene nada que ver. Te cuento que yo ingresé a la universidad al cumplir 18 también. Los 18 años es una edad interesante para ingresar a la universidad. Sí, sí. Yo, cuando postulé, no la agarraba, no la agarré a la primera, no la agarré a la segunda, le agarré recién a la tercera que postulé a genética. Sí, sí. Fue muy interesante. Ingresar a los 18 años también me permitió estar segura de mi carrera y creo yo, a la manera en como lo veo, bueno, quizás tomar las cosas con un poquito más de madurez, pero todo tiene su momento, todo tiene su porqué. Tengo amigas, amigos que ingresaron a los 20 años, 23 años, por cosas de la vida. Primero se dedicaron a trabajar y luego se pusieron a estudiar, luego se prepararon. La universidad es muy diversa. Muchos de los chicos que ingresan a veces a los 15, 16 años, a veces no pueden con el estrés, ¿no? A veces se retiran o repiten. Hay de todo. Realmente en la universidad hay absolutamente de todo. También hay de 15 y 16 años que son excelentes, con excelente desempeño. Unos sí, otros no. Hay de todo, como te digo. No te vayas a juzgar, ¿ah? Por favor, no me vuelvas a poner ese dinosaurito. No te juzgues a ti mismo. Todo tiene su momento. Tú ve a tu paso, paso firme, no flaquees, no dudes y vas a lograr tu ingreso, vas a ver. No te preocupes ni te sientas mal por nada. Y mañana, por favor, pásala excelente, disfruta. Es un año más de vida, luchándola, estudiando, sobreviviendo y ojo, mientras sigas aprendiendo, no estás perdiendo el tiempo. La vida es un constante aprendizaje y una vez que ingresas a la universidad, nunca dejas de aprender. Así que no te vayas a desesperar por algo, por favor. Sí, vas a ver, todo llega en su debido momento. Disfruta mucho, por favor, disfruta mucho mañana, que te lo celebren, que te lo celebres tú mismo de la mejor manera y vas a ver que cuando ingreses a la universidad lo vas a disfrutar mejor. Vas a tener una visión distinta de la vida, vas a ver. Cuídate mucho, Fabricio. Mis mejores deseos para ti siempre. Cuídate un montón. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias, mi cuídese. Gracias a ti. Cuídate.